Bueno, pues muy buenas noches. Yo soy la licenciada Renata Chávez, licenciada en contabilidad, y pues les voy a platicar sobre los elementos del IVA y el ISR. Empezando con esta plática, empecemos por definir qué es el IVA y qué es el ISR, para entender un poquito el contexto. El IVA es un impuesto. Bueno, quiere decir impuesto al valor agregado. Es una carga fiscal que se le aplica a algún bien o un servicio. Eh, el impuesto, este impuesto es un impuesto que grava el consumo. Gravar, ¿qué quiere decir grabar? Grabar quiere decir que se aplique, que es un impuesto que se le aplica al consumo. Este impuesto tiene diferentes tasas. La primera viene siendo el 16%, que es la tasa general. La segunda es el 8%, que es un estímulo a la zona fronteriza. Y las otras dos es del 0% y exenta. Podemos, financieramente, pues se puede decir que es lo mismo porque 0 pesos en las dos. Pero un ingreso al 0% se considera un ingreso gravado al IVA y un ingreso exento se considera no gravado. Bueno, pues el impuesto sobre el valor agregado, al valor agregado, o sea, el IVA, es un impuesto que grava. Grava quiere decir que, en pocas palabras, es un impuesto que se le aplica al consumo. Y tiene diferentes tasas. Está la del 8%, que es la tasa, es un estímulo para la zona fronteriza del norte. Está la del 16%, que es la tasa general. Está la del 0%, y la exenta, que se puede pensar que es lo mismo, ¿no? Porque financieramente sí es lo mismo, no pagas nada. Pero un ingreso se considera, la del 0% se considera un ingreso gravado al IVA y la exenta pues no se considera gravada al IVA. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es el ISR o el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta quiere decir, o bueno, es una carga fiscal que se aplica a los ingresos que incrementan tu patrimonio. Prácticamente es un impuesto que se paga por ganar dinero. La ley nos dice que todo lo que aumente nuestro patrimonio, pues prácticamente debe pagar este impuesto. Hay cosas que no, que son exentas de pero pues la mayoría. Eh, y se paga en base a qué régimen estás dado de alta. Y los pasos del ISR y del IVA. Bueno, pues en primer lugar tenemos el supuesto jurídico, que es como una tipo hipótesis, y se aplica en base a la consecuencia que esta hipótesis genera. O sea que es un hecho que puede provocar un tipo de efecto y por esto diferentes tipos de consecuencias, por así decirlo. Después tenemos el hecho generador. El hecho generador viene siendo, en pocas palabras, pues el hecho, la acción, lo que realizas, el cual da origen al pago de este impuesto, el cual da origen a esta obligación. O sea, sí, y con ello nace la obligación tributaria, con el hecho generador nace la obligación. En siguiente tenemos el nacimiento de la obligación, que surge como reacción a este hecho, como les decía.
que puede ser por venta, importación de bienes, prestación de un servicio, esos son ejemplos de muchos hechos que, que generan el pago de estos impuestos. Y por último paso tenemos la determinación, que ya es cuando se calcula tu crédito fiscal, o sea, lo que tienes que pagar. Al pagar lo que se te calculó, pues ya se extingue tu obligación y ya. Y aquí, como podemos ver, es un mapa conceptual donde se están resumidos estos pasos ya explicados. Por si tienen dudas o por si le quieren sacar foto o por si algo así. Donde ya se explica qué es el supuesto jurídico, qué es el hecho generador, qué es el nacimiento de la obligación y qué es la determinación. ¿Cuándo se dan? Bueno, pues el impuesto sobre el valor agregado se da cuando realizas algún hecho generador, como lo vendría siendo la venta sobre algún producto, cuando importas bienes, cuando prestas un servicio o con el uso temporal de un bien. Se aplica determinada tasa de IVA, según corresponda. En el caso del impuesto sobre la renta, se aplica cuando tienes algún salario, honorario, remuneraciones, arrendamiento de muebles, arrendamiento financiero, como dijimos anteriormente, todo lo que te incremente tu patrimonio. Las excepciones. Y se paga en base pues a determinada cantidad según la ley, también en base a qué régimen estés dado de alta, y estos se pagan, se paga, mediante la declaración fiscal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el ISR. Pues hay una tabla donde marca el límite inferior y el límite superior. En ese límite, vamos a decir que de tu salario, entre el límite, buscas tu salario entre el límite superior y el límite inferior. Entonces vas a poner el sueldo bruto. Al sueldo bruto le vas a restar el límite inferior de donde se encontró, pues tú. Y lo que resulte vendría siendo la base en primer paso. En segundo paso tenemos a la base. A la base la vas a multiplicar por el porcentaje por aplicar, por el porciento para aplicar del límite inferior, que viene en esa misma tabla. Ese resultado vendríamos pasando al paso 3. En ese resultado le sumas la cuota fija y esa vendría siendo tu retención del ISR. Aquí les presento esta jurisprudencia, que es sobre el valor agregado, el término terceros empleado en los requerimientos relacionados con la obligación contenida en el artículo 32, fracción 8 de la Ley del Impuesto Relativo. No viola los principios de aplicación estricta de las disposiciones fiscales que imponen cargas o excepciones a estas y de legalidad. Un título pues bastante grandecito, pero esta trata sobre que los obligados tendrán que informar mensualmente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto de las operaciones con sus proveedores. De no ser así, pues habrá una sanción o infracción por incumplimiento, y en el caso de terceros solo es el término genérico de lo dicho anteriormente. En pocas palabras, esto nos dice esa jurisprudencia. Pues aquí nos mencionan que una solicitud de documentación, pues para la declaración del
ISR necesitas tu RFC y tu contraseña o firma electrónica y llenar los datos que te solicitan en la declaración, todo esto en el SAT. Enviar la declaración y ahí obtienes tu recibo de la declaración, y en su caso en línea pues una captura. En el caso de la IVA pues para su devolución podría ser pues necesitas tu CURP, ya sea la persona física, y tratándose de una persona moral pues el CURP del representante legal, contar con contraseña y firma electrónica también, y pues ya puedes efectuar la solicitud. Y pues sería todo de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente plática.